Bien, entonces ya creo que ahora sí ya se conectó, ya se conectó a nuestro enlace de Face. Y bueno, hola, 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 sí, ahora todo el mundo, ¿qué tal? Y ahora sí todos estamos conectados, somos redes. Como les comentaba al inicio, las personitas que nos estábamos ya congregando, el día de hoy tenemos un webinar gratuito. Se titula Matemáticas con sentido. Crear, jugar e incluir desde el aula. Bien, y el día de hoy tenemos a el ponente Yerovic Córdoba López, que es magíster, y nos va a estar impartiendo esta ponencia. Estoy segura que les va a gustar bastante. Recordemos que si tenemos alguna duda, alguna consulta, tiene que ser alineado al tema del día de hoy. Además que siempre debe primar el respeto. Sí, los invitamos a seguir compartiendo la transmisión, a etiquetar a sus colegas, a sus amigos, al público en general. Bien, de repente etiquetarnos en sus historias de Insta y poder repostearlos también nosotros. Además de darle me gusta, me encanta, me importa, porque ese tema es muy importante y nos va a encantar, estoy segura que sí. Bien, y por último, aparte de las preguntas, si necesitamos hacer algún comentario, algo de nuestra experiencia propia en el aula, no lo sé, también hagámoslo, sintámonos libres de compartir eso. Recuerden que no debería ser solo unidireccional, también sus comentarios son muy importantes para nosotros. Bien, sin más que agregar, y ya sé que están ansiosos por ahí las personitas que sí entraron de manera puntual a la transmisión, por ahí había visto un saludo desde Venezuela del profesor Alfonso Utria, desde San algo, no, uy, ya se me pasó el comentario. Por ahí estoy viendo bastantes comentarios por aquí. Allá, San Juan del Urigancho, ya lo vi. De José Ignacio Bustos, nos dice saludos al profesor Jerovic, ¿no? Por ahí Ximena también, que nos está viendo desde Pueblo Libre, y así sucesivamente nos están viendo por las otras páginas. En fin, vamos a empezar. Quiero recibir con unas fuertes palmas al ponente del día de hoy, que yo sé que ya está muy ansioso de comenzar de una vez, que está puntualito en la transmisión, y él es el magíster Jerovic Córdoba López. ¿Se ¿Qué encuentra ahí? tal? ¿Qué Sí, ¿qué tal? tal, Lili? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho Y, gusto. y mucho gusto también para los oyentes. Espero que nos estén viendo y estén compartiendo, sobre todo para que podamos tener un encuentro, una hora de mucho aprendizaje e intercambio mutuo de experiencias. Sí. Bueno, entonces ya yo me voy a poner detrás del telón, voy a estar leyendo sus comentarios, dándole like, por ahí viendo aquí etiquetan, qué preguntan en las diferentes plataformas que nos están viendo, el diferente público, y los voy a dejar con la estrella de hoy, que es nuestro querido Magister Jerovic. Él ya va a compartir su material, pero recuerda, yo estoy detrás del telón, viendo ahí cualquier cosita, voy a estar visualizándolos. ¿Qué tal? A ver si los que estamos por acá en el Zoom podamos levantar la manito, poner una manito por el Zoom para saber. Yo estoy conectado en el Zoom, pero imagino que hay varias plataformas. Ahora voy a empezar a compartir. Y lo primero que quiero que me digan es que si se puede observar para poder continuar, ¿no? No sé si la presentación que estoy compartiendo ahora se puede observar. Gracias, Ximena. Sí, sí, Listo, sí se puede entonces visualizar. podemos dar inicio, ¿no? Sí, sí, profe. Listo, entonces en esta tarde, bienvenidos y bienvenidos todas y todos. En esta tarde vamos a explicar el tema, un webinar gratuito, Matemáticas con sentido. Y ya desde el título a veces matemáticas podrías resultar un poco aburrido, un poco tedioso, se nos vienen a la mente profesores que nos han hecho sufrir, pero la matemática está en constante evolución, ¿no? Y ahora vamos a enfocar la matemática en los primeros años. Pero cuando hablamos de matemática con sentido, lo vamos a abordar desde la primera infancia. ¿Enfocado a qué cosa? A crear, jugar e incluir desde el aula. En este caso va a estar a cargo de mi persona y vamos a empezar.
Lo que vamos a ver en esta pequeña hora, en esta pequeña tarde, espero que ustedes poder acompañarme con preguntas por ahí en las redes sociales si nos están viendo, poder empezar a tratar de cuestionarnos todo lo que nosotros sabemos, cómo hemos aprendido y tratar así de construir, ¿no? Y generar un aprendizaje. El campo temático que vamos a ver en esta tarde, primero va a empezar con la necesidad de dar sentido a la matemática. Esta palabrita sentido, que puede provenir también de sentir, y es muy importante en educación, el sentimiento, es un tema prioritario, sobre todo en las primeras infancias, en los primeros grados, nuestros pequeñitos, como se puede decir, ¿no? Ellos tienen que darle sentido, o sea, sentir la matemática, no, no dejarlo de lado. Es por ello que es lo primero que voy a abordar, dar sentido, la necesidad exacta de dar sentido a la matemática. Lo que vamos a ver a continuación luego es cómo debemos enseñar las matemáticas y es bajo mi perspectiva personal, ¿no? Yo tengo ya 12 años en el rubro, enseño en educación básica regular, enseño en universidad y estoy liderando algunos proyectos de proyección social y en este caso algunas ponencias como la que me ha tocado abordar en esto y agradezco a los que han hecho posible este webinar para poderme comunicar con todos los que están detrás de esas pantallitas. Luego vamos a ver algo que nos va a llamar bastante la atención y creo que va a ser algo muy constructivo, que es construir una fábrica en números. ¿Cómo damos sentido más que construir algo de la realidad? Y los niños aprenden jugando, construyendo, ¿no? Un juego con reglas, obviamente. Después vamos a explicar brevemente cómo evaluar esos proyectos. Y por último, vamos a ver algunas conclusiones finales y ahí voy a pedir que, si es que me pueden apoyar, sería ideal. Empecemos entonces. Miren, ¿qué vemos ahí en la imagen? Si alguno que me está oyendo, me está escuchando por ahí y está ansioso de poder avanzar con este webinar, ¿qué podemos ver en esa imagen? ¿Qué están haciendo ahí los niños, no? Entonces, lo que yo puedo inferir, a ver si van colocando de repente, en esta imagen que es poderosa, es que son niños que están concentrados. Y no están concentrados en cualquier cosa, en una tablet o en un televisor, ¿no? Son niños que están concentrados en cubos, en cómo están armando, y están en grupo. Se está generando un aprendizaje social. Están viendo, están armando multiplicaciones, sumas, torres, etcétera. Entonces, eso es un poquito de nuestra charla y nuestra ponencia de hoy. Y vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Por qué la necesidad de dar sentido a las matemáticas desde la primera infancia? Y podríamos abordar esta pequeña palabra, ¿no? Sentido. ¿Qué es sentir? Entonces ahí nos podemos ir a la palabra sentir. Y yo creo que muchos maestros o maestras de primaria saben bien qué cosa es sentir. Y sentir es cuando ustedes ingresan al aula y cuando un estudiante va y le abraza. O cuando salen al recreo y le dicen profesor, profesora, les llaman. Eso es sentir. Y para los estudiantes también una palabra de los maestros, un juego, un cariño o algo es lo que les da sentido. Todos tenemos diferentes realidades. En un aula estamos 30, 25, 32 estudiantes, cada uno con sus diferentes problemas, si han comido, no han comido, si un día anterior les han castigado, no les han castigado, pero están ahí sentados. Es como una imposición, se podría decir. Ellos están ahí. Viene el docente y es el que le da sentido al curso. Entonces, la necesidad de sentir primero, de dar sentido, es sentir. Sentir que las matemáticas son parte de nuestro aprendizaje y nos van a servir para la vida.
Y en las primeras infancias no les digan a los estudiantes, porque me ha tocado, ahora estoy enseñando también en primaria, me ha tocado ver que las profesoras o los profesores cuando le dicen, esto les va a servir para secundaria. ¿No les ha pasado a ustedes, no? Esto les va a servir para secundaria. Pero eso no es darle sentido, ¿no? El darle sentido de explicarles por qué y en qué momento. Ellos, por ejemplo, intercambian soles cuando van a comprar al kiosquito, van a comprarse algún alimento, entonces intercambian. Y eso es darle sentido real. Vamos con la siguiente. Y aquí voy a citar a un matemático famoso, postmoderno, claro. Estamos hablando de un filósofo también y muy dedicado a la didáctica de la matemática. Escribió Didáctica de los números de la matemática y es el señor Freudenthal. ¿Qué nos dice el señor Freudenthal? Hans Freudenthal, que vivió en 1900, nació en 1905 y bueno, murió cuando yo nacía prácticamente, en 1990. Él nos habla de que las matemáticas deben surgir desde la contextualización y la realidad. Los estudiantes reinventan los conceptos a través de la modelización. Y es básicamente lo que queremos en matemática. Cuando se termina la EBR, que es la educación básica regular, pedimos a los estudiantes que modelen su realidad, que creen. ¿Cómo les puede ayudar cuando se termina la secundaria? Poder, por ejemplo, colocar un mueble, poder elaborar uno de esos muebles, elaborar proyectos, ver costos, inversiones, etcétera. Entonces ya desde esa primera mirada de básica regular estamos viendo que los estudiantes pueden ser autónomos con la matemática, pero en la primera infancia los estudiantes, ¿cómo encuentran sentido? Estamos hablando de niños de 6, 7 años, que su pasión es jugar, que su pasión es que toque el timbre y salir y hacer alborotos, ¿no? Entonces, los estudiantes, ¿qué tienen que hacer ahí? Reinventar los conceptos. Los conceptos ya están dados, ¿ya? Pero hay que reinventarlos, hay que adecuarlos a la realidad. Y es muy importante la contextualización. ¿Cómo vamos a...? Porque, ¿cómo es darle sentido entonces? La primera pregunta, que es la parte de la introducción de este tema. Primero es que los estudiantes deben crear. ¿Por qué? Porque las matemáticas no solo se enseñan, y esta parte es muy importante. Las matemáticas no solo se enseñan, sino también se viven. Y los que vivimos de la matemática, que somos docentes de matemática, tenemos que sentirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en cada momento la matemática. El momento en que tú subes en un carro, le pueden decir, ¿no? De repente vas en un bus, estás pagando con dinero, entonces ahí es donde tú tienes que saber números. En el momento que vas a realizar una medición de un cuadradito, te piden cortar algo, por ejemplo, para elaborar un círculo necesitas medir el radio y hacer la figurita y cortar. Y ahí también estás usando matemática. En el momento que te dicen te tienes que levantar a las 8 de la mañana y tienes que hacer tus deberes y no puedes ver televisión más de 2 horas, estás utilizando números. Entonces, eso es darle sentido. Dar las facilidades o el entendimiento a los estudiantes para que puedan comprender cómo se van utilizando actualmente los números. ¿Por qué entonces también enseñar con sentido a los números, a los niños? Porque los niños aprenden mejor cuando manipulan, exploran y juegan. Esa es una característica importante que todo maestro de primaria lo tiene que aprender. Que es mejor tenerlos jugando un juego controlado, explorando, que tenerlos sentados. Es mejor que estén manipulando, desarrollando. Claro, no van a ser siempre, pero tiene que haber clases de este tipo, ¿no? En su momento, el desarrollo de proyectos, que he visto varios webinars acá en el grupo que propone la red educativa.
que han dado, por ejemplo, desarrollo de proyectos, y es muy importante los proyectos. ¿En qué momento se dan los proyectos? ¿A cada momento se tiene que dar un proyecto? Sí, pero también tiene que haber espacios de dictado, tiene que haber de clase formal, porque la matemática también tiene una esencia formal. No siempre lo vas a tener jugando, desarrollando, manipulando, ¿no? Pero un momentito, un espacio tiene que haber y tiene que ser controlado por el maestro. Y además, la matemática debe ser consentido. ¿Por qué? Porque todos aprendemos si enseñamos de la diversidad. Entonces, dar sentido a la matemática también es decirle a los estudiantes que podemos ser incluidos, todos. En el momento del juego, yo creo y estoy bastante convencido porque he visto un montón de talleres de diversificación. He participado en algunos y he sido ponente también, en que el juego es el momento más inclusivo en la sociedad. En el juego tú no ves razas ni colores. Los niños empiezan a jugar, correr y la única meta es cumplir el objetivo del juego. Por ejemplo, están saliendo en el patio y quieren agarrarse unos el famoso congelado. Van por todo el círculo, congelan y el otro descongelan, pero la idea es que todos se queden congelados para las partes que están congelando, y para las que descongelan es que todos estén libres. Pero ahí tú no ves razas ni colores, y sobre todo en las primeras infancias, ni siquiera se ve ello, ¿no? Esa discriminación que en algunos aspectos o en algunos ámbitos se da. Entonces ahí tenemos tres razones importantes por qué darle sentido a la matemática, porque las matemáticas no solo se enseñan, también se viven, porque los niños aprenden mejor cuando manipulan, y porque todos aprenden si enseñamos desde la diversidad. Eso es darle sentido. Y a eso apunta este webinar. Crear, que es el del medio, ¿no? Crear. Jugar, que es el primero, y también incluir, y es el último. Y esos son los tres pilares que van a guiar este webinar. Si tienen preguntitas, con todo gusto pueden ir haciéndole en la pantallita. Ahora, ¿cómo debemos enseñar las matemáticas hoy? Miren, esta es una pregunta bastante, ¿cómo les puedo decir? Desde mi experiencia personal, es algo que todavía, después de mis 12 años de experiencia en matemática, todavía me sigo preguntando, ¿cómo debemos enseñar las matemáticas? El Ministerio de Educación nos da unas pautas. Los libros que vienen de didáctica de las matemáticas nos dan otras pautas. Por ejemplo, mucho se habla de Piaget, mucho se habla de Boyle, mucho se habla de Vygotsky, pero ellos fueron psicólogos, nos dan pautas, nos dice cómo un ser humano aprende diversas teorías, pero también nosotros como docentes de matemáticas tenemos que saber que hay otros autores dentro de el campo de la matemática que nos ayudan. ¿No? Por ejemplo, aquí debe haber especialistas o de repente por ahí alguien que está medianamente vinculado. Les pregunto, ¿hay algún autor fuera de Poila, que es el más conocido, que ustedes me podrían citar y decir, no, si tal autor menciona esto, o de repente han leído ya el currículum, y el currículum menciona por lo menos a tres? Uno de ellos es Freudenthal, que ya lo mencioné, ¿no? Pero por lo menos otros dos que se han dedicado exactamente a la parte matemática y nos digan cómo debemos enseñar. Por ahí les leo si es que alguien me escribe. Pero cómo enseñar matemática es un reto, y un reto sobre todo en una sociedad bastante compleja como la peruana, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos enseñar de alguna manera en los primeros años y que sean muy didácticos, pero a medida que vamos avanzando, vamos sintiendo la presión de los contenidos. Claro, no se debe desligar, las competencias no se tienen que desligar, pero estamos en una sociedad que al momento de terminar, ¿qué pasa? Que ya tienen que dar examen de admisión.
y prácticamente todo lo que se ha enseñado por competencias queda en saco roto. ¿Para qué? Para dar pase a lo que son contenidos. Y esa incertidumbre todavía la tiene el maestro. Y el maestro de matemática mucho más. Yo desde mi experiencia como asesor les digo de que cada vez que veo personas que yo acompaño, guío en el tema de cómo es enseñar la matemática, siempre tienen esa dificultad. O ya, trabajamos por proyecto y dejamos un poquito de lado los contenidos, o trabajamos en contenido y respondemos a lo que la sociedad nos pide. Pero tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Nuestra sociedad donde incluso el currículum está un poquito mal diseñado. ¿Por qué? Porque para todas las áreas es común un patrón, pero en matemática, justo en matemática, hay un montón de temas limitantes en el desarrollo de la competencia, y ese sería motivo de otro análisis que podríamos hacer en alguna otra ocasión. Entonces, ¿cómo debemos enseñar matemática? Brousseau, por ejemplo, nos dice de que debemos enseñar de acuerdo a situaciones didácticas. Guy Brousseau es alguien, es un matemático que también se dedica a la didáctica en la matemática, que está citado en el currículum nacional justo en el área de matemática, y él nos habla sobre las situaciones didácticas. Ya él era un adelantado a su época. Ahora lo que hablamos nosotros de ABP, aprendizaje basado en proyectos, él ya lo llevaba a cabo. Pero cuando él hablaba de situaciones didácticas era que debemos darle al estudiante una guía. O sea, si vamos a, por ejemplo, hacer el proyectito de medir una rueda, o el perímetro de una rueda, o una rueda cuando gira, hasta dónde puede llegar una vuelta, que le llamamos perímetro del círculo y que se calcula como 2pi radio. Él nos decía que teníamos que hacer toda una guía para que los estudiantes puedan ir aprendiendo. Pero esa guía también se realiza durante un tiempo, y ese tiempo definido también tendríamos que tenerlo como espacio. Entonces, tenemos mucho contenido por enseñar, y algunas cosas, muy pocas herramientas. Y justo a ese puntito especial voy a querer llegar, si todos me acompañan hasta el final, de cómo llegar a ese puntito, cómo enseñar. Entonces, ya hemos hablado un poquito de las bases, ¿no? Vamos a hablar de las bases pedagógicas, enfoques pedagógicos, pero también tengan en cuenta que hay que ir más allá, ¿no? Incluso en los exámenes de ascenso tengo conocimiento por amigos. Yo no estoy en la carrera pública magisterial, pero sí lo sigo de cerca, que les han preguntado en tema de casuísticas, les han preguntado acerca de Guy Brousseau, que habla de situaciones didácticas del aprendizaje real de Freudenthal, contextualizado. También les hablen de Dewey, pero aquí vamos a ver algunas bases pedagógicas exactamente, ¿no? Y ahí vamos a ver si aquí están netamente pedagogos, ¿no? En estas bases teóricas podríamos justificar las matemáticas con sentido y el desarrollo de proyectos como la construcción del conocimiento. Y hay un señor muy citado en todos los documentos educativos que nos habla de construcción del conocimiento, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién nos habla sobre la construcción del conocimiento? ¿Mm? A ver, por ahí hay algunos, hay el juego, dice por ahí. El que habla sobre la construcción del conocimiento y las bases sobre el conocimiento es el señor Jean Piaget, ¿no? Que él analizó a sus propios hijos. Mira, este dote de investigación me llama bastante la atención, porque yo también he hecho dos investigaciones para poder sacar las tesis que tengo a mi nombre. Una de ellas es estrategias del aprendizaje, pero en superior. Pero Piaget es alguien muy citado en los documentos pedagógicos. ¿Por qué? Porque te habla de esta acomodación y reacomodación del conocimiento y la construcción, sobre todo. De ahí hablamos de otro señor que nos habla acerca del aprendizaje desde la experiencia. Y cuando hablamos del aprendizaje desde la experiencia, tenemos que citar a Dewey,
Él nos dice que casi lo mismo que Freud Dental, pero el Freud Dental es contextualizado. Él nos dice que tenemos que tener una experiencia previa, nociones previas frente a algún conocimiento que vamos a querer crear. De ahí podemos citar a alguien más, porque en este trabajo que le voy a explicar ahora, que cómo se va a llevar a cabo, ahorita estoy desde lo general, estoy siendo bastante inductivo, ¿no? Vamos a ir desde lo general. Y aquí debemos hablar acerca del aprendizaje mediado y social, que en este tipo de aprendizajes, que es crear, incluir dentro del aula, es muy importante. Porque si tenemos sentado nada más a los niñitos, que muy aparte que se van a aburrir en el lugar que tú tienes, muy aparte de que van a estar cansados, durmiéndose, aburridos, bostezando, y hasta les van a clasificar con de repente TDAH, que es muy, porque es lo común actualmente, ¿no? Yo estoy en contra un poquito de esas, de las corrientes, de estar clasificándoles a todos que tienen déficit de atención, y la verdad a veces no es déficit de atención, a veces es un mal enfoque de la clase, no en todos los casos, claro, ¿no? Pero sí hay que saber aprender y es Vygotsky, que es el aprendizaje mediado y social. Que mira, cuando vamos a hablar de este tema y cómo crear algo para poder llegar a los estudiantes, estamos desarrollando bastantes construcciones pedagógicas. Y nosotros como docentes tenemos que tener eso en la cabecita. Antes de enseñar, antes de llegar a un aula, porque tienes que tener el título pedagógico para llegar a un aula, tenemos que tener bases teóricas, nociones teóricas, no solamente en la parte pedagógica, sino en la parte también didáctica propiamente del curso que impartes. Entonces, aquí yo estoy sustentando cuatro bases teóricas que me van a ayudar a mí para poder entender lo que luego les voy a explicar y cómo llegar al aula. Primero, construcción del conocimiento. Piaget. Aprendizaje desde la experiencia. Dewey. Aprendizaje mediado y social, Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y cómo salir de ese estadio de confort para dar ese otro pasito y seguir, ¿no? Y este aprendizaje social es muy importante, un ser humano, citando a Aristóteles, que nos dice que el ser humano es un son político. Es un ser social, no se puede desentenderse de la política ni de lo social. Y también tenemos que aprender a los pequeños niños que ellos puedan ir construyendo sus propios grupos para poder llegar a este tipo de aprendizaje. Y una comprensión conceptual antes de la repetición, que es Brunner, ¿no? Brunner nos pide a nosotros que haya una experiencia antes de. Esas son las bases teóricas que fundamentan lo que yo les voy a explicar. Ahora, dentro del área de matemática, propiamente dicho, ¿qué buscamos? Es particular en la región porque si se han puesto a investigar otros currículos, Perú lleva esta clase y lo cataloga en cuatro, siguiendo prácticamente los cuatro cursos que frecuentemente se han dictado acá en el Perú. Pero si vamos a otros países, por ejemplo en Brasil, es diferente, que más lo llevan a la parte demostrativa. Brasil tiene un fuerte impacto en la región porque son uno de los mejores en la parte matemática, además que tienen las universidades también en el ranking mundial. Igual Chile. Chile también es similar a nosotros, pero no enfoca en cuatro, sino en algunos casos lo enfocan en tres. Cuatro estaría bien. Yo creo que ahí también hay que analizar si cuatro competencias necesariamente como el enfoque que le da el ministerio son necesarias de estar trabajando. De repente se podrían combinar, ¿no? Pero bueno, eso sería para un nuevo currículum que hasta ahorita va funcionando. Yo creo que va funcionando, va yendo de acuerdo a lo que se pide. Y los cuatro contenidos en matemáticas son resolver problemas de cantidad, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, de forma, movimiento y localización y de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, cada vez que vamos a abordar en el aula esta matemática con sentido,
con algún tipo de proyecto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener bases pedagógicas, que lo hemos visto, poder fundamentar con Piaget, Vygotsky. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos tienen que darse de forma grupales. ¿Para qué? Para que haya socialización, para que haya medición, para que haya experimentación, para que haya juego y creación. Y además, dentro de esa visión que ustedes tengan y dentro de repente, si se da la posibilidad de llegar a un curso, se podría empezar a ver pequeños proyectos y los proyectos lo tenemos que ver el profesor de carrera que ha leído y que ha investigado, es capaz de transformar la realidad muy rápido. Es capaz de poder decir, ah, ya, este cartoncito de repente que casi no sirve, me va a servir como fin pedagógico y le da un fin pedagógico excelente, ¿no? Yo actualmente mi mayor cantidad de horas son en secundaria, pero también comparto primaria y superior. Y en secundaria alguna vez lo que hicimos era para el movimiento de funciones tener solamente una U, un cartoncito y poder ir moviendo. Un cartoncito cualquiera que estuvo ahí en la clase sirvió como fin pedagógico. En primaria, para crear, por ejemplo, la noción de círculo y de qué cosa era pi y cómo poderlo medir, la idea era generar un redondito con un cartoncito que estaba por ahí y ponerle una pitita y luego medirlo. Y ya está. Entonces, cualquier cosita, recuerden que la matemática es real, son números reales, por eso se llaman números reales. Cualquier numerito que ustedes ven se puede buscar en la realidad. Y eso es desde el área de matemática que se busca, ¿no? Como fines pedagógicos, como área de la matemática. Y además, esta parte importante que es vital, porque actualmente tenemos bastantes casos. No es que nunca haya habido, sino ahora lo estamos visibilizando. La inclusión es parte del currículo. Todo buen colegio es inclusivo y tiene que serlo, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar este tipo de aprendizaje no veámoslos como profesor como una carga, sino como un reto y que tenemos que estar preparados. Dentro de nuestra profesión es saber enseñar y enseñar no solamente se limita a aquel que sí aprende, ¿no? Enseñar se tiene que abrir y expandir a todos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo podemos incluir. E incluir en este aspecto de la matemática con sentido es proponer materiales accesibles. No le vas a dar un texto escrito de repente a un niño que tiene dificultades visuales. Entonces les estás limitando, le estás poniendo barreras. Les puedes dar apoyos visuales, brindar opción para la participación. Tienes que respetar los ritmos y estilos de aprendizaje. En el colegio sé, por ejemplo, que hay niños ya en casi todos los colegios, creo yo, estamos viendo de que los niños con síndrome de Down, esta condición que tienen, que no es limitante, están compartiendo en las aulas. Entonces, es también no evaluarles de la misma forma, como lo dice el currículo, sino también que tenemos que respetar los ritmos. Y por ejemplo, hay que hacer énfasis en los TEA, ¿no? En el trastorno espectro autista, que, bueno, valga la redundancia, algunos que no le dicen trastorno, ¿no? Solamente se podría decir autismo nada más. Pero el énfasis en el trastorno espectro autista es cuando nosotros en las clases tenemos rutinas claras, instrucciones visuales, roles y reglas simples. Desde primaria, desde los primeros grados, hay que ponerle reglas a los estudiantes. Por ejemplo, levantar la mano. A veces el ruido es insoportable y no podemos escuchar. Levantar la mano es una regla muy básica. El tema de levantar la mano, pedir permiso, decir gracias, saludar, son rutinas que cada uno de los chicos aportan y aportan al aprendizaje de la matemática. Entonces, para no hacer muy largo todo este tema, estamos viendo una primera parte de qué cosa es matemática con sentido. La segunda es cómo debemos enseñar y ese cómo debemos enseñar es en base a teorías pedagógicas que lo sustenten, teorías propias del área. Hay que conocer al revés y al derecho las cuatro competencias. Incluso el Ministerio de Educación ha sacado los apoyos
¿Para qué? Para poder entender qué significa cada una de las competencias en matemática. Todo buen docente lo tiene que descargar y leer, es muy importante. Además, conocer autores que brindan ese soporte dentro del área. Y también para que ese cómo debemos enseñar se debe incluir en tratar, valga la redundancia, de incluir a estos niños, que en algunos casos son catalogados como los niños TEA. Por último, o casi último, ¿no? Entonces ya me dicen, no, ya, Yeroy, has estado hablando bastante, no le hemos estado escuchando. Sé que me han escuchado, a ver, ahorita ya por ya casi 40 minutos me han estado escuchando. Rápido se ve el tiempo, ¿no? Oye, suena muy bonito, bases teóricas, todo, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Por ejemplo, estoy en un primero, soy profesor de primaria, ¿qué hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo es dar sentido a la matemática, ¿no? Hay algunas instituciones que sí brindan estos materiales, materiales didácticos a cada uno de los maestros, tienen esos bolsones y los chicos pueden jugar, ¿no? Pero los colegios que no, como un docente, que son la gran mayoría, porque es el déficit de Perú, ¿no? Le falta tecnología. Otros países están en la punta. Tú ves en otros países enseñando a los maestros con otro tipo, en los países de primer mundo, con tecnologías avanzadas, con cascos de realidad virtual. En matemáticas los ves el Estado les brinda a cada uno unas calculadoras especiales para poder realizar todos sus trabajos, los graficadores, aumentadores de realidad. Sí, pero en algunos colegios, no sé si hay maestros aquí de colegios públicos, hasta los salones están rajados, los techos están agrietados. ¿Cómo enseñar, no? Ahí tenemos que hacer maravillas, lo sé, pero ¿cómo hacerlo? Y aquí yo les propongo una primera mirada, algo que se me ocurrió. ¿Cómo poder enseñar? Me dijeron, porque justo estaba en una ONG, diseñando un proyecto para el grupo Repsol. Y me decían, Yero, necesitamos un proyecto para los primeros años, para primero y segundo, tercero y cuarto de primaria, porque Repsol quiere darles ayuda, soporte pedagógico. Ok, le decía, entonces, a ver, pero ellos quieren, la primera parte es para que reconozcan los números. Sabes que en primero recién estamos reconociendo los números, el conteo del 1 al 10 y poder llegar hasta la suma. Se podría ver de esa mirada y yo, sí, sí se puede y justo se me ocurrió también presentarle que esa fue mi idea. Y esa es mi fábrica de números, ¿no? De repente el término no lo conocen los estudiantes, pero cuando le muestres una fotito de mi fábrica de números, cuando muestres la foto dice, ah, ya la fábrica, sí la conozco porque a veces lo han visto o en los dibujitos sale, etcétera, ¿no? Entonces mi fábrica de números tiene un objetivo importante. Tú vas y dices, chicos, no le dices, oye, chicos, vamos a hacer la suma o vamos a aprender a contar, ¿no? Le dices, cierren los ojos y vamos a imaginarnos una fábrica de números. Y los chicos cierran los ojitos y tú les empiezas a crear, contar una historia. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Cierren los ojos, chicos. Yo estoy en clase. Cierren los ojos, chicos. A ver, contemos hasta 5 1. Si alguien abre los ojos, volvemos a contar y todos van a estar a la expectativa. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Mi fábrica de números. Y ellos ya se empiezan a imaginar, ¿no? Decía. Decía un filósofo en un librito que leí hace mucho tiempo, que es El mundo de Sofía, a mí me encantó El mundo de Sofía, que el ser humano, cuando nosotros crecemos, debemos ser como los niños. Y los niños son los que cuestionan la realidad cada rato, pero son los que imaginan mucho más, o los que han leído El Principito. Esa capacidad de imaginar qué cosa está debajo de ese sombrero. ¿O qué está debajo de ese, si era un elefante o no era un elefante? Esa capacidad lo tienen los niños. Solo hay que brindarle esa chispa. Hay que encender esas velitas para poder llegar a ello. Entonces, mi fábrica de números es encender esa chispa, es mirar de una forma diferente a la matemática y es un proyecto que se puede convertir el aprendizaje basado en proyectos, sí,
podemos definirlo como aprendizaje basado en proyecto, pero no hay que catalogar. No puede ser, ah, ya mi clase es un ABP o es un desarrollo de problemas. No, entonces mi clase es didáctica y en general, ¿no? Me he esforzado para que sea didáctica. Mi fábrica de números tiene la finalidad de construir objetos numéricos. Profesor, pero los números son abstractos. ¿Cómo lo vas a construir? Oye, sí, pero los números son abstractos, pero son reales. Los números son abstractos, pero son reales. ¿Y qué significa que los números sean reales? Que pertenecen a la realidad. Entonces, y como los números son reales, el campo de los números reales pertenecen a la realidad, todo número puede ser visualizado, todo el que ustedes imaginen, para comprender el valor y el uso de los números. Entonces, vamos a ir a una situación de primaria y decimos, vamos a crear mi fábrica de números. Cierren los ojos, estudiantes, vamos a crear mi fábrica de números. Y les muestras esta foto. Ya, profesor. Y vas describiendo, incluso le podemos ver como un proyecto de varias áreas. Y nos podemos preguntar, mi fábrica de números tiene que ser una fábrica que no contamine. Y ahí puede abrir espacio al curso de Ciencia y Ambiente, sí, perdón, CIT, de Ciencia y Tecnología, que aborda el tema ambiental. Dentro de una de las competencias de ciencia, abordan también el tema ambiental, ¿no? Ahí él explica, él indaga, él explica y el otro es el diseña. En el explica también hay un tema de responsabilidad ambiental. Y que hay que verlo porque el tema de responsabilidad ambiental de verdad es que se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Y hablamos que reciclar es responsabilidad ambiental, no, hay que meter el chip a los niños que el ambiente, que el verdadero cambio en el ambiente se da mediante políticas y los políticos son los responsables de que estemos como estamos. Ahorita en Lima, y paréntesis, en Lima estamos siendo envenenados prácticamente por los pesticidas. Hay un montón de casos de cáncer porque hay pesticidas y eso es tema ambiental. Entonces le podemos decir a los niños, nuestra reflexión, claro, ¿no? Le podemos decir, a ver, vamos a imaginarnos una fábrica, pero una fábrica de números, una fábrica que no contamine. Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces les puedes pedir los materiales anticipadamente. Entonces vamos a realizar, podemos lo realizar con números y te van a decir, ah, no, no se puede. Pero tú le dices, sí, para ello vamos a necesitar un pedazo de cartón, dos tubitos de papel higiénico. ¿Quién no gasta papel higiénico en su casa? Una pelotita de goma o plástico y una cestita. Con eso, profesor, creamos nuestra fábrica, sí. Y el humo, profesor, ya, pues puedes hacer algo de burbujitas ahí, lo pones, ya, creativos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Va a ser muy simple, ¿no? Porque vas a pegar, los niños no pueden recortar, ya puedes mandar que estén recortaditos los agujeros y solamente para pegar los tubitos nada más. Y ellos lo decoran, lo pintan, puede ahí incluirse el tema de arte. Y le pones acá una tarjetita. Y esa tarjetita van a haber 9 tarjetitas. Si estamos en un grado de primero, puede ser 9. De segundo, ya podemos hablar ya de decenas, no más de 10 hasta 100. Y si vamos a abordar solamente el conteo, lo que podemos decir a los chicos es, mira, imagínate, te me conteo, terminamos de desarrollar este proyecto y se le dice a un grupo, a ver, representa el número 5 y ellos van a empezar a ingresar las bolitas. Uno, 2, 3, 4, 5. Y van a colocar la tarjetita correspondiente, 5. ¿Estamos aprendiendo a numerar? Claro, sí, es numeración. Ahora, profesor, y si lo quiero llevar a suma, mira, hay que ser creativos nada más. Ahora, si lo queremos llevar a una suma, lo que hacemos es ponemos dos tarjeteros ahí, del 1 al 9, y podemos decir, a ver, coloca 5 pelotitas acá y 2 pelotitas acá. ¿Y cuánto sería 5 más 2? Cuéntalo, 7. ¿Podemos ver el tema de conjuntos? También podemos ver el tema de conjuntos.
Entonces la matemática no tiene que ser tan tediosa o formal. Claro, de ahí hay que formalizar, sí, porque no siempre van a estar haciendo el conteo, ¿no? O no siempre van a estar insertando las pelotitas, pero esto de insertar las pelotitas sirve. Incluso de este mismo, con esta misma lógica, están construidos los ábacos, que son muy utilizados en la parte oriental. Entonces, este es un pequeño proyecto. Sería ideal verlos luego, ¿no? En las aulas, cómo se están haciendo la fábrica de números. Pero el punto de esto, de este webinar y de esta parte de acá, que es la médula, que es, hemos dado sentido a la matemática creando una fábrica. Y eso es matemática con sentido, porque vas a manipular. Los niños van a manipular, sí, porque van a agarrar los tubitos y van a decir, esta es mi fábrica. Le pones una espumita arriba, este es el humo que no contamina. Le pones las pelotitas, estas son mis cantidades. Entonces pueden abordar los números cardinales y los números ordinales. ¿No? Los cardinales nos refieren a cantidad y los ordinales nos refieren a orden. ¿Podemos sumar? Claro que podemos sumar, porque 5 más 2 es 7 y en la sexta va a haber 7. Este primer enfoque está, este primer proyectito está enfocado para las primeras edades. Ahora, ¿hay proyectos para otras edades? Claro que se pueden ir abordando y viendo más proyectitos. ¿Qué permite este proyecto? Contar, agrupar y comparar con lo que tenemos. El peruano es muy ingenioso. En todas partes del mundo dicen lo mismo. Muy ingenioso. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir contar, agrupar. Muy bien, José Ignacio. Si los niños hacen las bolitas de plastilina u otro material, desarrollamos motricidad fina. Muy bien. ¿Qué más? Permite representar, descomponer números, sumar. También permitirá restar, sí, si ponemos dos, unas bolitas blancas y otras rojas, y las rojas son una resta, o sea, son las que anulan, también pueden quitarlo. Ver sólidos geométricos. Profesor, en las primeras hay sólidos geométricos en el currículo. Sí, nos dice reconoce formas, ¿no? Podríamos reconocer la parte de arriba que es un círculo. O si vamos a grados un poquito más superiores, cilindro, ¿no? Porque ese tema a veces cuando llegan a secundaria no lo saben. ¿Por qué? Porque no lo han visto mucho en primaria y sí podemos ir clasificando. Oye, luego ellos pueden presentar un pequeño informe, desde pequeñitos podrían presentar un pequeño informe, claro, pero guiado, como dice Brusón, ¿no? Tú le das lo que tú quieres que escriban. Y no necesariamente va a ser una lección netamente teórica de decir la suma es contar y nada más, no. Tú vas desde un proyecto y vas y le das sentido. ¿Y qué competencias se pueden trabajar? Las cuatro. Como profesor, por ejemplo, la de cantidad, contando, la de regularidad, equivalencia y cambio. Podrías ingresar pelotitas de uno en uno e ir formando una secuencia, ¿no? Ha ingresado una, colócala, ha ingresado dos, colócala, ha ingresado tres, colócala. ¿Y cuánto va a ingresar en la siguiente? Cuatro. O si lo vas colocando de dos en dos, también, ¿no? Regularidad, equivalencia y cambio. Forma, movimiento y localización, también. Las formas, los círculos. Ahí ves los paralelogramos, los rectángulos, vas clasificando. Cilindro, esferas, si son más grandes. Y de gestión de datos, también podrías ver pelotitas, hay 5 pelotitas rojas, 5 pelotitas azules, 5 pelotitas amarillas, o 4, 3, 2, y podrías hacer una tablita de frecuencias, hacer tu gráfico de barras, etcétera, e ir enseñándole un poquito más de investigación al chico. Entonces podemos ir analizando. Hasta casi podríamos hacer probabilidades, pero ya en grado superior, ¿no? En un cuarto, en un quinto de primaria, podríamos abordar con probabilidades. Y algo tan simple a una persona que domina y que conoce y que ha asistido a estos talleres que son gratuitos, puede resultar muy provechoso para su didáctica. Entonces, queden ustedes, estimados maestros, poderlo hacer y poderlo presentar. ¿Y cómo se evaluaría los?
La evaluación se da en base a criterios observables, evaluación de procesos más productos, una autoevaluación, caritas, colores, termómetros. Usualmente utilizamos los instrumentos de rúbrica o lista de cotejo o un portafolio de evidencias, ¿no? Donde ellos van anexando lo que tú quieres. Lo que decía Guy Brousseau es los portafolios, que vas anexando las hojitas que tú quieras que ellos vayan desarrollando. Y por último, crear, jugar e incluir transforma el aula y transforma vidas. Porque para enseñar a veces no se necesita toda la tecnología del mundo, aunque sí es necesario, ¿no? No estoy diciendo que no, que nuestro país tiene que dar ese salto. Ya dio el salto de esta virtualidad. Si no hubiese habido la pandemia, les aseguro que ni siquiera este webinar hubiese personas que nos escucharan, ¿no? Porque no sabíamos, ¿no? Pero sí debe haber la tecnología. Pero a veces solamente para aprender necesitamos la imaginación, ¿no? Y el gran físico, no, matemático no llegó a ser Einstein, físico teórico, lo que él utilizaba era la imaginación. Y cuando impartía sus clases en universidad decía, vamos a guiarnos de la imaginación. Y así eran sus clases, entonces con bastante imaginación. Y nosotros también, no vamos a ser Einstein, pero podemos ser esos docentes que transforman las vidas. Las matemáticas dejan de ser números y se vuelven experiencias. Los proyectos permiten que todos podamos aprender y disfrutar. Y el docente se vuelve diseñador de experiencias significativas. Cuando tenemos nosotros la facilidad de poder crear y de poder ver la realidad con números, tengan por seguro que vamos a tener la experiencia necesaria para transformar las vidas. Porque la matemática no solamente se aprende, la matemática, recuerden, se vive. Y eso es lo que yo les quería explicar en este webinar, que gracias a la red educativa que me ha convocado, de Antonio Encinas, para poderles explicar y tener este espacio de diálogo y de acercamiento. Entonces, antes de terminar, no sé si hay alguna preguntita por ahí, si algún moderador me dice si hay en la red social alguna pregunta, algo que ustedes quieran hacerme antes de poder concluir. Pero eso es lo que quería explicar, ¿no? Que la matemática no solamente se tiene que enseñar, se tiene que vivir. Y ese tema de vivir es tratando de ver la realidad de una manera diferente y para ello podemos nosotros generar proyectos. ¿Y cómo generar estos proyectos? Bueno, en base a leer bastante, en base a entrar a webinars, a cursos, y eso es el enfoque, ¿no? Tratar de modelar la realidad. Muchas gracias, profesor Jerovic. Ha sido un placer. Por ahí hemos estado viendo comentarios de agradecimiento y sobre todo saludos, por ejemplo, desde Venezuela. También Kenia nos dice saludos desde Cuba. Por ahí Nancy nos comenta excelente webinar. Pero, Colombia también, Giovanni Van Bague nos dice saludos desde Popayán, Colombia. ¿Qué tal? Saludos para todas las personitas que nos están mirando desde diferentes puntos del mundo mundial. Muchas gracias por estar aquí desde inicio a fin. No hay preguntas por el momento, creo que no hay consultas, sí, sobre todo comentarios de agradecimiento, incluso aquí en Zoom me parece que José Ignacio comentó una experiencia, ¿no? Que cuando los niños hacen bolitas de plastilina, desarrollan la motricidad fina. Y bueno, aquí también nos están saludando desde Ecuador. Gracias, muchas gracias a todos. Al no haber consultas ni preguntas, bueno, suponemos de que todo el tema se entendió, porque de hecho sí ha estado bien comprensible. El profesor Jerovic ha explicado de una manera muy lúdica, muy dinámica, muy alegre, que nos ha hecho comprender el tema con total facilidad. Recuerda que si quieres algún curso, algún taller un poco más específico con respecto a algo de las matemáticas,
matemáticas, más recursos, tal vez más estrategias, procedimientos, un mayor análisis de algún tema de matemática, de didáctica, de pedagogía con respecto a este campo, etcétera. Nos lo puedes dejar en los comentarios para tomarlo en cuenta y armar algo bonito con el maestro Jerovic, ¿no? Tal vez un curso, un taller, un workshop sería genial. Pero para eso necesitamos leerte, así que no olvides dejar en los comentarios qué tema o qué formato quisieras tener con el maestro Jerovic para poder armar algo bonito y empezar el 2026 súper duper. Bien. Antes de cerrar la transmisión, sí quiero agradecer a todas las personitas que han estado dándole like, me gusta, compartiendo la transmisión sobre todo. Y sobre todo también al maestro Jerovic que se hizo un espacio en su agenda para poder estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, maestro, por estar aquí, por darnos ese espacio de minutos en donde tuvimos que enlazarnos con la página de Facebook de la red. Y bueno, sé que no va a ser la primera vez que estemos aquí en formato, tal vez tengamos otro webinar o algún otro formato con más alumnos, con una comunicación más directa, pero por eso depende de ti, querido Red Lover. Por favor, nuevamente comentarte, deja en los comentarios qué tema o qué formato te gustaría tener con el maestro Jerovic para armar algo bonito. En fin, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si maestro quiera terminar con algo. Ah, su audio. Ah, ay, a ver, a ver, a ver. Mm, ¿Dónde está para acá está. Ya. Listo, ahora sí, maestro. Disculpe, ya puede activarlo. Ah, ya, sí, no, no podía activar. Sí, eh, a todos muchas gracias, gracias. Como le decía a la red educativa Antonio Encinas, muy agradecida a ti, Lili, a Claudia, por darme este pequeño espacio. Espero que no sea la última, sino el inicio de algo mejor. Y a los maestros, tengan en cuenta, tengo bastante experiencia en el campo, lidero proyectos, soy asesor de área, trabajo en universidad y si queremos seguir compartiendo experiencias, nociones, eventos, háganlo saber y podemos seguir compartiendo estrategias, ¿no? Lo importante es la educación y creo que estamos bastantes aquí de todo, veo de varios países, así que la región, o sea, en América del Sur, es importante poder levantar el tema del rendimiento en general. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, maestro, y muchas gracias a todos, a todo el público en general, sobre todo a nuestros queridos Red Lovers. Quédense porque aún tenemos más transmisiones durante el día aquí en la red, así que voy a compartir el QR de Insta para que estén aquí al pendiente de las novedades, de las promociones, ofertas y más formatos que vamos a estar sacando. Muchas gracias y cuídense, queridos. Igual quédense porque ahorita empieza una transmisión en unos minutos, me parece. Van a estar con una de mis compañeras también. Bye bye. Hasta luego. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos
educación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encina siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión.